De acuerdo. Ahora vamos otra vez con nuestra sesión de ejercicios, pero esta vez lo vamos a mezclar con filosofía. Esperemos que ese plano esté estéticamente correcto porque es una de las cosas que hay que ir cuidando, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar al mismo tiempo de varias cosas. Pero la principal es la reafirmación de lo que veníamos hablando del video de la señora Bandolino o Baudolino o Pandolina, no me acuerdo bien, una argentina que sabe mucho de biología y que en su trabajo como bióloga estamos muy de acuerdo. La pandemia ha de ser en gran medida una patraña porque hay muchas formas de atender un virus y de alertar sobre el virus, tanto a la población como al cuerpo, con vitamina C. Y yo quería también decir que, por ejemplo, hace alrededor de un año y medio, yo me quité una cistitis con ajo. Y recientemente me quité un herpes que me estaba saliendo, que siempre me sale, no sé si era herpes o una boquera, es decir, no sé si era virus o una bacteria, pero igual me lo quité con una cosa que aquí se llama dividivi, que es una planta hervida. En Venezuela estamos avanzando, así como en Cuba y como en cualquier país que podamos considerar precario, mucho más allá de su diligencia mediocre, estamos preparados para enfrentar probablemente muchas cosas, pues situaciones que se van a presentar quizá en todo el mundo, porque ya estamos viviendo de manera precaria. Entonces hay muchas alternativas, descubrimientos, incluso el mismo fortalecimiento del cuerpo inmunológico humano. Pero vamos con el la primera sesión de flexiones con los dedos. ¿Mm? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ahora hacemos un pequeño relax y continuamos. Fíjate tú. Entonces, pero el discurso de la señora Bandolino, bióloga argentina, ella cae en señalar, por ejemplo, que el señor Mel Gibson, por su declaración de que en Hollywood comen bebés, se metió en alguna especie de problema revolucionario con esa sociedad, con ese grupo que viene siendo Hollywood, porque son millonarios, porque se supone que sean judíos, y hay muchos judíos ahí, sin lugar a dudas, porque hay muchos judíos en el arte y el espectáculo, pero yo no creo que los judíos estén dominando el mundo, ni creo que hayan gente tan suficientemente poderosa como para que nos estén dominando. Así absolutamente, estamos dominados. Porque son seres superiores o algo así, o Anunnaki. Eso en términos del caos no es posible. En términos de ese caos que descubre el Señor, un meteorólogo descubre el caos. O sea, los sistemas, incluso los sistemas humanos y las emociones no son posibles de controlar. No absolutamente. Se pueden coaccionar por algo como la doctrina del shock. Es decir, que tú golpeas el electrón, tú realizas una determinada acción violenta y sabes a dónde se dirige durante un tiempo. Ya sabemos aquí en la cultura silvestre que desde hace
desde los años 60 aproximadamente, 50, 60. La segunda mitad del siglo pasado sucedió la revolución, no solamente unas, no, sucedió la revolución, que se ha consagrado en estos aparatos, porque desde que el registro es público, es hiperpublicado, no democrático, no, es hiperdemocrático, hay que utilizar otro término, tenemos acceso a él, lo único que nos detiene son nuestras distracciones. Y el hecho de que hay todo un sector de clase media que vive de la denuncia. De manera que en gran medida nuestro principal enemigo es la izquierda, porque ellos, su modelo de vida, como el del señor Gandhi, Vidal Cisneros, implica que haya gente ingenua. Ya Gandhi Vidal Cisneros, el señor que tenía mis cuadros, que anda enseñando por ahí una línea de audio, se la enseñó a mi mamá, pero no ha hablado conmigo, de manera que eres un poco cobardón, Gandhi. Pero yo voy a deducir aquí porque yo creo que eres un sinvergüenza, que es eufemismo de una ratica. Y lo voy a hacer deduciendo otras cosas. Por ejemplo, la señora Badolino habla de lo que ella maneja por experiencia. Su experiencia le da un conocimiento de los virus y yo estoy de acuerdo con ella. Pero se pone a hablar, se pone a decir que tiene 8 hijos, se pone a decir que hay gente que nos quiere matar, que quiere esterilizar la población, que son unos dominantes y que ellos son los culpables. En términos generales, existe una ley. Más de 3.000 millones de mamíferos en un ecosistema como este, eso me lo puede responder cualquier biólogo, cualquier persona, científico de ciencias naturales, produce un desequilibrio. Entonces esto es bastante paradójico, pero ancestralmente, y esto mezcla el feminismo y todo, las guerras han sido una forma de regulación de la especie que nosotros dejamos de tener desde el momento en que se inventó el fuego, porque empezamos a repeler cualquier predador. Así que empezamos a dejar de tener predadores inmensos y empezamos a ser cazadores. De hecho, es muy posible que el hombre primitivo mismo haya sido el primer extintor, no el capitalista industrial, no, el hombre primitivo mismo haya sido el primer actor que extinguía especies muy diversas, de las que se tienen pruebas paleontológicas, pero que no se vieron nunca y no se sabe cómo se acabaron. Entonces, para poder vestir pieles, para poder comer, tener huesos que sirven de herramienta, ya el hombre empezó a extinguir animales, el hombre y la mujer empezó a extinguir animales. Las guerras empiezan a surgir de una manera que en términos generales, acuérdense de que habíamos hablado de que Mr. Dupin, un investigador, descubre, resuelve un misterio y un asesinato, y eso empieza a ser así en toda la novela detectivesca, y en la práctica real, con los detectives reales de la policía también, resuelven el misterio yéndose a lo general. Descubre que hay un circo donde puede haber un mono maestrado y gracias a eso ya sabe que sí es posible que alguien haya entrado por un sitio muy pequeño y haya hecho unas determinadas acciones, puesto que él vio en el circo y lo sabe y lo tiene en la memoria del plano general, aunque no haya conexión particular directa, sabe que es posible que haya algo. Entonces ya por ahí uno sabe. Entonces vámonos con el amigo Gandhi. El amigo Gandhi, yo tenía 2 cuadros aquí, le dije que me los vendiera y al día siguiente los estaba buscando. Chévere, porque te quiero, porque eres mi amigo, porque eres de pinga. Él lo dice así, ¿no? No los vendió. Dudó mucho que alguien que tuvo una galería durante años no haya podido vender unos cuadros. Incluso cuando yo les puse el precio, se hizo como el huevo, como que si no supiera cuánto cuesta un cuadro. Cuando yo llegué a su casa, no solamente tiene gran cantidad de cuadros, sino que además tiene unos que hasta son de Picasso. Entonces yo me pregunto, ¿cómo los obtuvo? Si él es chavista revolucionario y es un tipo que viene de la pobreza, ¿no? Fíjate tú cómo voy haciendo conexión. A la hora de hacer llegar los cuadros aquí, yo estuve trabajando cerca de mi casa durante unos cuantos meses, 6 meses, y él se la pasaba, iba con frecuencia. Gracias. Y con mi hermana con el café que no quiere salir, porque después las mujeres dicen que no han firmado la historia, porque los hombres no la dejaron. Y es que necesita salir bonita.
También los hombres podemos salir bien feos. Bueno, pero lo cierto es que estoy haciendo una deducción obvia. Estuve trabajando en un sitio y este amigo, llamado Gandhi, siempre iba para allá, pero no llevaba los cuadros. Cuando un día les digo que por favor me los traigan, llega hasta a contestarme molesto y me dice, ¿tú crees que yo tengo los cuadros secuestrados? ¿Por qué no los vienes a buscar? Él sabe muy bien que el sitio donde vive yo no puedo ir porque no tengo carro, y menos a buscar unos cuadros. Entonces el personaje empieza a aclararse su calidad humana, ¿no? Él podía perfectamente traerlos, conoce a mi mamá de toda la vida, es amigo de la familia. Pero lamentablemente, pues yo tengo algunos arranques por problemas emocionales. Fíjense cómo el discurso rizomático conecta todo. Yo sé muy bien que mucha gente no le gustan estos videos porque como que hablo de todo, pero si se conecta, hay que conectarlo, porque el mundo futuro que viene es un mundo de conexiones, es un mundo donde no tenemos posibilidad, pensando solo de manera particular o pensando solo de manera general, que es el error en el que cae Carlos Marx, de pensar solo de manera general y se olvida de lo particular, se olvida de lo particular de la cultura. Pero entonces este amigo ya quedó detectado. Entonces un buen día le lancé un videito y le llevó los cuadros a donde trabaja mi mamá, como para que los tenga que buscar allá, donde él también sabe que es muy difícil para mí irlos a buscar. Un bichito. Ahora lo interesante es que él dice que él es revolucionario y hasta ahora nadie sabe exactamente en qué ha trabajado. Y tanto él como sus hijos tienen un alto nivel de vida. O sea, ellos no son ni pobres ni clase media, son desde ahí para arriba. Ellos. Pero él es chavista. Sus hijos habría que ver. Pero él es alto chavista. Entonces es difícil creerle a esta gerencia, ¿no?, a esta dirigencia, cuando la gente es así. Porque él forma parte de esta dirigencia, ¿no? Entonces es una trampa en la que cae la gente porque no tienen discurso, no manejan fenomenología. Es decir, la mayoría de la gente confía más en lo que leen que en lo que viven. ¿Ven? Yo conozco un amigo feminista que cuando hablaba con él, o sea, muy apoyador del feminismo, que cuando yo hablaba con él me decía, léete tal libro, y yo le decía, hermano, pero si yo estoy viviendo aquí, que hay un amigo de un cortometraje, que por cierto voy a terminar, que ya no lo puede terminar porque la mujer le dijo que no. Y eso es una mujer feminista apoyada que trabaja en altos niveles aquí, o sea, viaja, tiene carro, tiene buena renta de vida aquí en Venezuela. Tal y como estamos, ella tiene excelente nivel de vida con él, y él por supuesto prefirió eso que terminar el cortometraje. Bueno, cada quien decide. Yo prefiero terminar mi cortometraje. Si estuviera en tu caso, amigo Quique. Fíjate, otra cosa que se conecta. Pero entonces ancestralmente las guerras fueron una forma de autorregulación que defendía la especie. Entonces esa es la clave. Ahora el señor Putin pretende decir que no hay sobrepoblación, sino que estamos mal distribuidos. Estamos distribuidos, concentrados en las grandes ciudades. La pregunta es la siguiente, amigo Putin. ¿Usted aceptaría ahí 400 millones de chinos, unos 50 milloncitos de mexicanos, unos 30 milloncitos, o por lo menos, debería ser más, unos 60 milloncitos de brasileños, unos 10 milloncitos de alemanes y unos cuantos africanos? No, yo creo que no. Yo creo que si te llegan a decir eso en esas alocuciones, se te ocurriría, no van a pasar esa pregunta. O sea, señor Putin, las preguntas que salen por las redes son las que lo hacen quedar bien, porque eso se lo deben haber preguntado. Rusia es un país normal. ¿Cuál es el razonamiento aquí? Se analiza al sujeto en su contexto. Es normal que el señor Putin, que vive en uno de los países más despoblados del planeta, se atreva a decir que no hay sobrepoblación, sino que estamos mal distribuidos. Por otra parte, hay que decirle al señor Putin que en Rusia había más gente, pero los mataron. Y por eso él anda financiando tierras para que la gente se devuelva a Siberia y a ver si logran recuperar una cultura que tenían ahí. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí por el momento. Vamos a hacer, vamos a hacer las otras.
Uy, bueno, No llegué a las 30. En todo ese rizoma que acabamos de hacer, que conecta una serie de elementos, se nota una cosa. Hay una noción del plano general y debemos partir de ella. De otra forma, todo lo que concluyamos se queda en una mera defensa de tu verdad y la mía. Porque cuando Nietzsche descubre que no hay verdad, sino interpretaciones, unas más fuertes que otras, descubre un gran problema, que es el que resuelve el señor Husserl. El señor Husserl es el que dice, sí hay una verdad, solo que todos llegamos por diferentes vías, pero es una. Y esa verdad la descubrimos en la experiencia. La experiencia es la que nos dice que las guerras, romanos, chinos, en todas partes, esa matazón, que fue el primer periodo que podemos llamar patrística, iniciación, ¿no? De los musulmanes, cuando comienzan los musulmanes, cuando el imperio bizantino inicia, ¿no? Todos estos califas, entre ellos, matándose, eran formas de regulación de la especie. Cuando aparecen los derechos humanos consagrados en Francia, con la revolución burguesa, empieza a haber unas contradicciones. Bueno, yo no puedo ser violento. Y yo estoy completamente de acuerdo. Por eso yo tengo un solo hijo y no tengo abortos. Y por eso la señora Bandolino dice eso de los que tienen muchos millones. Porque su imaginario es de clase media y el imaginario de clase media siempre está siendo atentado por el capitalismo, por Anunnakis o por lo que sea, porque la clase media es completamente artificial, parasitaria e insostenible. Es un experimento social del capitalismo petrolero o del sistema petrolero. Entonces, y el liberalismo, hoy por hoy, ya resulta también insostenible. El liberalismo en el cual pretenden refugiarse gran parte de esa clase media, que pretenden decir yo soy liberal. No, tú no eres liberal, amigo Juan Denis, ni amigo Nicolás Moraz. Ustedes no son liberales. Ustedes no fundaron nada. Ustedes no tienen grandes descubrimientos. Ustedes no tienen mérito propio en la gestación de esta cultura. Ustedes son clase media. Y la clase media no es liberal. La clase media es un experimento social. Los liberales en sus inicios fundaron cosas, hicieron grandes descubrimientos, se basan en Halley, en San Francisco de Asís, en Santo Tomás de Aquino, etc. El liberalismo es una farsa, igual que el socialismo, desde hace rato. A nosotros no nos queda más remedio que fundar otra manera de vivir. Y yo ando en eso, es decir, ando practicándola ya, de hecho, y que tiene que ver con el estoicismo, el budismo y el mismo cristianismo, puesto que Cristo es uno de los primeros que empieza a interpretar que ese Dios debe ser perdonador. Y fue una manera de decirle a otros, hermanos, dedíquese a perdonar, que no nos queda otra, y cuesta. Yo, Argimiro Serna, sé que cuesta, pero no queda de otra. Que desapego, perdonar y caminar y crear. Crear, pensar y crear. Eso es todo. Esa es la única forma de autorregularnos y resolver ese problema que el señor Putin, por ignorante, pretende decir una cosa con la que yo me crié hablando. Que si hay mucha gente o estamos mal distribuidos, eso es una estupidez. Hay demasiada gente en el mundo, eso es obvio. Y además, demasiada gente que, como la señora Mandolina, se quieren hacer los locos, echándole la culpa a los millonarios, cuando resulta que es demasiada gente que quiere ser de clase media y quieren tener hijos que sean de clase media, así como Gandhi. Y a la hora de luchar, ellos van para el barrio, con tipo como un hobby. Pero resulta que toda la clase media se asienta sobre la extracción, sobre el extraccionismo destructivo de la naturaleza y sobre la explotación. Si no hubiera eso, no hubiera clase media. Ninguno pudieran tener lo que tienen. Tendrían que ser unos bichos burgueses declarados. La única manera de ser de clase media inocente es sobre la base de una explotación indirecta
comprando a final de cuentas todas las cosas del imperio y, y obteniendo todo lo que se sustrae de la naturaleza. O sea, es superávit capitalista. Y además, algunos pretenden que son de izquierda. Entonces, esta fue toda una deducción larga conectando. Se hace así porque esa es la única forma de pensar que va a revolucionar la necedad de pensar que seas liberal. Eso es amigo Nicolás Morales, yo te respeto mucho, pero eso es una estupidez tuya, eso es una vaina artificial. Amigo Juan Denis, eso es una vaina artificial. No hay liberalismo. Ya, eso es una tontería. Hay gente que quiere pensar, hay gente que quiere crear, que de hecho lo hacemos, sí. Pero el liberalismo como condición, eso que escribieron los liberales en sus orígenes, eso es una tontería. Eso no es ya. Eso ya pasó. Esta sociedad entró en decadencia en su modelo de vida burgués, con todos los elementos, entró en decadencia. Entonces, vamos a ir, una vez aclarado esto, por favor revisen bien el video, vamos a ir con lo que nos interesa, que es cómo pensamos en la cultura silvestre, los métodos que hay, los ritos necesarios para autorregularnos nosotros. Porque si no, es totalmente justificado que haya ingeniería social regulando a personas como la Mandolino, que tiene 8 hijos y 16 nietos, y ella aspira a que eso no es ningún problema, que eso es normal.